Saludos cordiales, soy la alumna Juliana Saldarriaga y hoy les doy la bienvenida a este espacio de reflexión literaria. Antes de ello, comenzaré con una frase que nos invita a alzar la voz por quienes no pueden ser escuchados. Alzo mi voz no para gritar, sino para que aquellos sin voz puedan ser escuchados. No podemos tener éxito cuando la mitad de nosotros está en silencio. I raise my voice, not so I can shoot, but so that those without a voice can be heard. We cannot succeed with half of us in silence. Hoy vamos a hablar sobre el cuento de los Kainas, escrito por César Vallejo. En este video hablaremos brevemente sobre el contexto social del cuento, que nos ayuda a entender la realidad de aquella época, el simbolismo y los personajes que reflejan la marginación y el sufrimiento de muchos, y el estilo único de Vallejo, que utiliza su voz para denunciar la injusticia. Te invito a quedarte a este espacio para reflexionar y a conocer más sobre esta obra y sobre la vida de César Vallejo. Fue un poeta y narrador peruano nacido el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, La Libertad. Fue el menor de 11 hermanos, hijo de Francisco Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza, de origen indígena. Estudió letras y derecho en la Universidad de Trujillo. Aunque debió interrumpir sus estudios por problemas económicos, su vida estuvo marcada por la pobreza y el sufrimiento, experiencias que influyeron en su obra. La muerte de su madre y de su musa, María Rosa Sandoval, lo inspiraron a escribir su primer libro, Los Heraldos Negros, de 1919. En 1922 publicó Trilce, una obra vanguardista que revolucionó la poesía en España. En marzo de 1923, antes de partir a Europa, publicó una corta edición de escalas melografiadas y la novela breve Fábula Salvaje. Ese mismo año viajó a París, donde vivió hasta su muerte. En 1931 publicó dos de sus obras más conocidas, la novela de Tugeno, una denuncia social sobre la explotación minera, y el cuento Pacoyunque, que critica el abuso de poder de la infancia. Sus últimas grandes obras fueron Poemas Humanos y España aparta de mí este cáliz, escritas en 1937, donde expresó su compromiso político y su amor por la humanidad. César Vallejo murió en París el 15 de abril de 1938. El cuento Los Kainas pertenece al periodo en la narrativa peruana que comenzaba a explorar temas sociales y existenciales. En este contexto, la obra refleja una crítica deshumanizada y el poder de las ideas impuestas por la colectividad. La narrativa se sitúa en un pueblo ficticio llamado Los Kainas, donde sus habitantes están convencidos de que son monos o primates. A medida que avanza la historia, el narrador recuerda cómo su padre fue marginado por las creencias colectivas hasta adoptaron comportamientos de animales. Además, se muestra cómo progresivamente su mentalidad comienza a cambiar. De esta forma, se evidencia que el entorno de las personas afecta al individuo. En consecuencia, el cuento plantea una metáfora sobre la deshumanización y la locura colectiva, aparte del aislamiento social. Espero estén teniendo un bonito día. Soy el alumno King Keller Alcaraz Benavente y hoy les voy a hablar sobre dos situaciones de desigualdad e injusticia presentadas en el cuento Los Kainas de César Vallejo. Una situación de desigualdad que podemos observar en el cuento de Los Kainas es el maltrato que recibe Luis Urquizo, un hombre del pueblo que, debido a su manera de ver la realidad, es considerado un loco. Él vive en un mundo totalmente diferente. Mira el mundo de cabeza, trastorna los sentidos y con esto también trastorna a los demás. En lugar de que le muestren comprensión y les brinden ayuda, es convertido en un objeto de burla para los demás. El narrador dice: las buenas gentes de Caina, pueblo de su residencia, hicieron de él, como es natural, blanco de cruel curiosidad y cotidiana distracción de grandes y pequeños. El segundo caso que vemos es de injusticia. Cuando el narrador regresa a Caina, descubre con horror que no solo su familia ha perdido la razón, sino todo el pueblo. Los habitantes actúan como animales, imitando sonidos y gestos salvajes. Esta situación no es solo triste, es una injusticia brutal. El abandono del pueblo refleja la total indiferencia del Estado y la sociedad. No hay médicos, hospitales ni autoridad que se haya hecho responsable. Caina ha sido olvidado, condenado al deterioro y a la deshumanización. Vallejo no solo muestra el sufrimiento, denuncia cómo se ha fallado a toda una comunidad, tratándola como si no mereciera ayuda. La injusticia aquí es colectiva, nadie actuó cuando más lo necesitaba y por eso todo se perdió.
Buenas, en esta oportunidad yo hablaré sobre la relación que existe entre el cuento Los Kainas y la discriminación hacia las comunidades indígenas de todo el Perú. En el caso 1 encontramos la discriminación hacia las comunidades indígenas en el Perú. En zonas del Perú como Puno, Huancavelica y Ayacucho, muchas personas que siguen viviendo en las comunidades indígenas siguen siendo tratadas de minimizantes, siguen siendo tratadas de desigualdad, con mucho desprecio. Solo por hablar y vestirse y seguir sus tradiciones. Aunque se habla de igualdad en el Perú, en práctica estas personas siguen siendo maltratadas. Uno, por no acceder a sus servicios básicos como la salud, la educación y el trabajo. Y muchas veces son vistos como menos. El análisis, esto se relaciona mucho con lo que Vallejo muestra en Los Kainas, donde el indígena siempre es visto como una persona minimizante o inferior, sometido en la obra. La palabra Los Kainas como es forma de ofender y rebajar la actitud, aunque esta palabra sigue presente hoy día y el racismo sigue presente en todo el Perú. Vallejo en esta obra quiso que las personas se sientan igual, del mismo poder. No uno siempre tiene que ser superior a los demás. En el segundo caso encontramos la desigualdad en la educación rural. En zonas rurales como Huancavelica, Cajamarca, muchos estudiantes no tienen los mismos materiales y oportunidades y condiciones que tienen un limeño o uno que tiene un lugar que puede estudiar bien. Les falta profesores, materiales, deben caminar bastante para llegar a la escuela, no tienen el acceso que nosotros tenemos o no tienen internet ni computadora. Eso hace que un indígena no pueda salir adelante cuando todos tenemos el mismo derecho a un acceso al estudio y a la educación. Bueno, en el análisis, esto se relaciona con Los Kainas, donde Vallejo muestra cómo los indígenas son ignorados y tratados como inferiores. Algo parecido pasa hoy. Los jóvenes del campo no reciben la misma educación, no reciben la misma tecnología, como si su educación valiera menos. Todos tenemos el mismo derecho de sobresalir. Hay algunos empresarios que son de comunidades indígenas que saben sobresalir adelante. Hay muchas personas indígenas que ahora vemos como enfermeros, vemos como un administrador, vemos como un ingeniero. Todos tenemos el mismo derecho a la educación y siempre debemos apoyar a las comunidades indígenas y no minimizarlas, porque eso Vallejo no quiso en ninguna de sus obras. Él también era indígena, no tenía acceso a la educación, tuvo muchos problemas familiares, pero eso nunca fue un problema para él y él supo solucionar todos sus problemas y supo salir adelante. Esperemos que las comunidades indígenas sigan el ejemplo de Vallejo y luchen y apoyar mucho a las comunidades indígenas. Muchas gracias. El cuento Los Kainas nos presenta una comunidad indígena amazónica que vive en armonía tanto entre sus miembros como con la naturaleza que los rodea. Su forma de vida sencilla pero profundamente sabia contrasta con la actitud individualista y destructiva de quienes llegan desde fuera con otros intereses. Dentro de la cultura kaina no existen jerarquías marcadas ni privilegios desmedidos. Cada persona cumple un rol y recibe lo necesario para vivir con dignidad. Esta organización comunitaria nos invita como estudiantes universitarios a reflexionar sobre la importancia de crear espacios educativos donde todos tengamos las mismas oportunidades. Nosotros como estudiantes podemos aportar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, especialmente los ODS 10 y 16, promoviendo la igualdad, valorando las ideas, culturas y trayectorias de cada compañero. Nos preparamos con compromiso y conciencia para ser profesionales que trabajen por un país más equitativo, solidario y justo. Piedra negra sobre una piedra blanca de César Vallejo. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. Jueves será, porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto, le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo, y duro también con una soga. Son testigos los días jueves, y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia,
los caminos. Para concluir este espacio, quiero invitarte a mirar más allá de las páginas de los cuentos Los Kainas. Esta obra no es solo una narración literaria, es una profunda denuncia a la injusticia, a la indiferencia, a la marginación que aún persiste en nuestra sociedad. César Vallejo, con su sensibilidad única y su compromiso con los más vulnerables, nos recuerda que los silencios sociales también matan. Que cuando una comunidad es ignorada, cuando se burlan o es diferente o se abandona al más débil, todos perdemos un poco de nuestra humanidad. Lo que ocurre en Los Kainas no es solo una ficción o un libro. Hoy también lo viven miles de peruanos, miles de jóvenes, miles de personas sin silencio que aún no se les reconoce su dignidad. Como estudiantes y futuros profesionales no podemos cerrar los ojos ante esta realidad. Tenemos la oportunidad y sobre todo la responsabilidad de construir una sociedad más justa, donde los valores de la responsabilidad, la igualdad y la justicia no sean solo palabras, sino principios que guíen nuestras acciones, porque como dijo Vallejo, hay hermanos, muchísimos que hacer. Muchas gracias y hasta pronto.